A esta hora 24/7 Noticias. Las más recientes noticias nacionales e internacionales, entregadas y analizadas en todas las plataformas virtuales. 24/7 Noticias, en Radio 24 Online Colombia. Amigos y amigas de Radio 24 Online Colombia y Cívica Televisión, es un inmenso placer estar nuevamente con ustedes para entregarles a partir de estos instantes 24/7 Noticias. Noticiero que produce Empromedios Group, empresa productora de medios de comunicación, y que les entregamos a ustedes, además de esta señal, también a través de nuestras plataformas digitales, de la que les agradecemos a ustedes inmensamente estar atentos durante todo este tiempo y ayudándonos a compartir para que más personas conozcan específicamente qué es lo que ocurre día a día en nuestro país e incluso en otras naciones. Aquí estamos, mi nombre es Alfredo Chavarro y gracias a nuestro equipo de producción técnica y periodística les entregamos la información, les entregamos las noticias sobre los últimos hechos ocurridos. El presidente de la República electo, Abelardo de la Espriella, ya tiene prácticamente listo su equipo de trabajo, su gabinete, los representantes o los designados para instituciones descentralizadas que estarán acompañándolo presumiblemente en los siguientes 4 años. Recordemos que el 7 de agosto se posesionará como mandatario electo de los colombianos. Entre la lista que hacía falta, 4 personas han sido incluidas para trabajar dentro del gabinete. Una de ellas, la que se estaba esperando desde hace mucho rato y estaba pues frenada esa designación, frenado ese nombramiento, pues ya se conoce. Se trata de la doctora Ana María Vesga. Ella es abogada de la Universidad de los Andes, estuvo en la Asociación Nacional de Industriales ANDI, estuvo también en el sector de la salud, experta en economía de salud precisamente, se desempeñó también como presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral. Ella es Ana María Vesga, la ministra de Salud designada por parte del presidente de la República encargado, o el presidente de la República entrante, perdón, estamos hablando de Abelardo de la Espriella. También dentro de la designación dado a conocer por el mandatario entrante, aparece otro nombre también de otra mujer. Se trata de Sandra Besudo, quien aparece en la imagen en estos instantes. Ella ha sido designada como directora de Parques Nacionales. Es una ambientalista y naturalista. Lidera iniciativas para proteger el santuario de fauna y flora de Malepelo. Estuvo vinculada también en temas ambientales en el gobierno del otrora presidente Juan Manuel Santos Calderón. Sandra Besudo, directora de Parques Nacionales. Además de la señora Sandra Besudo, también el mandatario electo de los colombianos, Abelardo de la Espriella, hizo otro nombramiento. Se trata de Marcos Acosta. Marcos Acosta llega a ocupar el cargo de gerente del Fondo Nacional del Ahorro. Es concejal de la capital de la República, de Bogotá. Estuvo también como figura como cofundador del partido Colombia Justa y Libres. Tendrá a su cargo 13 billones de pesos en la cartera del Fondo Nacional del Ahorro. Es un politólogo y además teólogo, magíster en gobierno y gestión pública. Este es Marco Acosta, repetimos, designado
por el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, para que lo acompañe, en este caso, como director del Fondo Nacional del Ahorro. Y aparece también en la lista de designados por el gobernante nacional entrante, otra persona para manejar la Agencia Nacional de Infraestructura. Se trata de Ricardo Ayerbe. Ahí aparece la imagen de Ricardo. Fue gerente de la campaña de Abelardo de la Espriella, específicamente en la capital colombiana, en la ciudad de Bogotá, y hasta el momento no se conoce detalles de su hoja de vida. Estará, repetimos, en el cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. Estos son los 4 nombres que han sido designados por el mandatario de los colombianos. Estamos hablando de Abelardo de la Espriella. Se encargará de, obviamente, estas 4 personas de estar acompañando al presidente colombiano en estos cargos ya mencionados. Una noticia muy interesante que se conoce acerca de estos gregarios que estarán precisamente coayudando al presidente de la República entrante. Ojalá que pues no ocurra lo que ocurrió en este gobierno, que comenzaron a hacer cambios y cambios porque el presidente de la República, Gustavo Petro, consideró que era importante gobernar de una manera mucho más demócrata con ministros de otras vertientes políticas, pero terminaron haciendo lo que no ordenaba el presidente de la República. Eso generó la salida de muchos, otros terminaron traicionándolo para desdibujar su campaña desde un comienzo, mientras que la oposición ejercía críticas sobre sus ministros. La ministra de Minas y Energía, la ministra de Medio Ambiente, la ministra de la Salud, acuérdese cuando comenzó Carolina Corcho. Es decir, la oposición empezó a atacar a cada uno de los ministros. Y parece ser, óiganlo bien, parece ser que en el inicio del gobierno de Abelardo de la Espriella comienza lo que será la oposición de Abelardo de la Espriella, y que hasta el 7 de agosto estará en el gobierno, la oposición, a atacar también a quienes ya comenzaron a ser nombrados a través de los medios de comunicación como designados por parte del presidente Abelardo de la Espriella como acompañantes en su gabinete o en su equipo de trabajo. Ya empiezan los reparos sobre la doctora Ana María Vega, designada en menos de 24 horas por el presidente Abelardo de la Espriella como ministra de la Salud. A propósito, Carolina Corcho, a quien en el pasado le hicieron lo mismo, pues está haciendo lo mismo. ¿Será que va a pasar dentro de la oposición lo mismo que hizo la oposición del presidente Gustavo Petro Urrego en esta oportunidad con el gabinete de Abelardo de la Espriella? Porque sería muy harto para los colombianos, pues cuando la oposición debe concentrarse en asuntos relacionados con la misma nación, con la misma población, pues concentrarse en otros temas para pasar el mismo rasero que se le pasó el año pasado. Sería bastante aburridor para el país si esto ocurre de la misma manera. Bien, señoras y señores, vamos a otras noticias muy interesantes. El Centro Democrático, en cabeza de los senadores Cristian Garcés y María Angélica Guerra, han radicado en el Congreso de la República 2 proyectos de ley para eliminar gradualmente el 4 por mil y para revivir los días sin IVA en Colombia. Primero, días sin IVA, que ha sido impulsado por comercios populares. Hoy nos acompaña aquí el doctor Jorge Cortés, Angie Lorena Espinal y otros amigos que han estado liderando esta iniciativa en el país. Días sin IVA
La importancia es la reactivación económica, el apoyo al pequeño productor, al comerciante, el desarrollo económico de nuestro país con incentivos al consumo. Recuerden que en la época de la pandemia se lideró esto en nuestro gobierno, se sacó adelante. Después, en este gobierno que está terminando, lo aprobó el Congreso de la República, liderado, valga la pena hoy recordarlo, ponente, nuestro amigo y compañero asesinado Miguel Uribe, y en Cámara estuve yo, y el gobierno nacional de Gustavo Petro lo objetó. Hoy insistimos y lo hemos radicado. Y el otro proyecto, para yo darle paso a la senadora Guerra, o tú quieres hablar del día sin IVA. Del día sin IVA, sí. Yo quiero mandarle un mensaje a todos los colombianos. Javier Pava Sánchez, quien es el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, indicó que la suspensión de traslados presupuestales limita la destinación de los recursos para anticipar los efectos del fenómeno del Niño. La declaratoria de desastre nacional por el fenómeno del Niño continúa vigente. Sin embargo, la suspensión de los traslados presupuestales limitan la posibilidad de mitigar sus impactos. De los 426.000 millones de pesos destinados en el año 2026 a lo que tiene que ver con las funciones misionales destinadas en el presente año 2026 por parte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, solo permanecen disponibles 62.400 millones de pesos, que equivale al 15%. Esto fue lo que dijo precisamente el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, Javier Pava. Hoy recibimos esta decisión del Consejo de Estado que es contraria a los hechos que hoy se presentan en el país. ¿Por qué? Porque se reconoce efectivamente que hay un riesgo inminente por los impactos del fenómeno del Niño, que se presentará con graves efectos a final del año, pero a su vez deja sin financiación una serie de traslados que se planteaban realizar. Es contradictoria la decisión del Consejo de Estado, porque por un lado mantiene el decreto de desastre por riesgo inminente de los impactos del fenómeno del Niño, lo cual nos habilita para utilizar el parágrafo 1 del artículo 50 de la ley 1523, que establece que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público debe mantener en todo momento la financiación para todas las sesiones de gestión y en particular para las situaciones de desastre. Por otro lado, suspende de manera provisional los mecanismos de financiación que estaban establecidos allí. Hoy la situación es bastante preocupante porque atender el fenómeno del Niño implica tener recursos. Los recursos que hoy cuenta el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo corresponden solamente a 62.400 millones de los 426.000 apropiados para el 2026. Esa situación requiere realmente una profesión de recursos, que es lo que buscábamos con ese artículo que fue suspendido. Vamos a seguir discutiendo frente a este tema, pero dejamos la constancia histórica que este gobierno, el gobierno del presidente Petro, hizo todo lo posible para garantizar y dejar financiado, no solamente para el gobierno en el tiempo que nos queda, sino al final del año, que es donde va a tener las mayores consecuencias el fenómeno del Niño, en la cual estará el siguiente gobierno. Bien, señoras y señores, ya tendremos en unos instantes información respecto de una solicitud que le están haciendo la bancada de congresistas del Centro Democrático al presidente Abelardo de las Priellas respecto de temas relacionados con el fracking. En unos instantes, recuerden que ustedes están viendo 24/7 Noticias, noticiero que produce en Promedios Group, empresa productora de medios de comunicación y que presentamos a través de Radio 24 Online Colombia y Cívica Televisión. Ya regresamos. Ustedes están viendo Radio 24/7 Online Colombia. Este programa es afiliado a la Red de Prensa Colombiana e Internacional.
El app Supergiros Móvil llegó para facilitarte la vida. Descárgala en tu celular y prepárate para vivir la mejor experiencia. Con la aplicación Supergiros Móvil puedes enviar dinero, recargar BetPlay, jugar chance tradicional y recargar tu teléfono. Descarga ya Supergiros Móvil. Ustedes están viendo Radio 24/7 Online Colombia. En Panadería El Campeón, usted disfruta del mejor pan del oriente colombiano, elaborado para paladares exquisitos, tortas para toda ocasión. Panadería El Campeón, Avenida Novena 231, Cúcuta, norte de Santander. Ustedes están viendo Radio 24/7 Online Colombia. Los congresistas del Centro Democrático, específicamente la bancada de esta colectividad, le están pidiendo al presidente electo Abelardo de la Espriella que active en Colombia el fracking como una estrategia para recuperar la soberanía energética del país. Los senadores están argumentando que Colombia cuenta con apenas 5,9 años de reservas probadas de gas. Nuestra labor es garantizar la seguridad energética. Le hacemos una recomendación respetuosa al presidente Abelardo de la Espriella y a los ministros designados de Minas y Energía y de Medio Ambiente, para que a partir del 7 de agosto el gobierno entrante tome la decisión técnica de realizar fracking en nuestro país, para aumentar las reservas probadas de gas natural de 2.3 terapiés cúbicos a 25 terapiés cúbicos a nivel nacional. La seguridad energética no es un juego, y es por eso que le hemos pedido al nuevo presidente Abelardo de la Espriella, a sus ministros designados de Minas y de Medio Ambiente, que hagan la tarea, que permitan que más de 16 años de normatividad hoy se apliquen en realidad, y que estos proyectos de fracking le den la tranquilidad al país, en materia de seguridad energética, pero también en materia económica para los hogares colombianos. Continuaremos nuestro debate en el Senado de la República. Tiene que imponerse el debate técnico sobre el ideológico para salvar la soberanía energética de todos los colombianos. La canciller colombiana Rosa Villavicencio se refirió al viaje que hará el presidente Gustavo Petro a Cuba hoy. Allí Petro se reunirá con Miguel Díaz-Canel y estará acompañado por la canciller colombiana. Villavicencio cuestionó al presidente electo Abelardo de la Espriella por ordenar el cierre de la embajada cubana. Sí, el presidente había querido ir a la isla, es un viaje oficial como presidente, lo es hasta el día 6 de agosto, al igual que seré yo canciller hasta el día 6 de agosto, y iremos a Cuba para hablar con el presidente, para conocer directamente cuál es la situación que está afrontando social y económicamente por cuenta del bloqueo de Estados Unidos y de la política pues de ahogamiento a un pueblo que pues más bien al que le debemos mucho en términos de todos los apoyos y la disposición que siempre ha tenido para lograr los acuerdos de paz, para lograr reducir la violencia en nuestro país. Y también viene la embajadora Salavata como representante de Colombia ante el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad permanentemente se ha pronunciado y Naciones Unidas en contra del bloqueo, y nosotros queremos seguir teniendo pues una política de respeto mutuo y de respeto a la soberanía. Y en otras informaciones, el congresista colombiano Duvalier Sánchez indicó que a la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, le brota el clasismo por los poros. Ella sostuvo en una entrevista en un medio de comunicación nacional que el departamento estaba en una emergencia sanitaria y que va a tener que restringir el ingreso de algunas personas, pero al mismo tiempo, sin inmutarse sobre lo que dice, asegura que abrirá las puertas a las personas que llegarán a Cali para estar presentes en el acto de posesión de Abelardo de la Espriella. Estas son las consideraciones que dio a conocer el senador Duvalier Sánchez.
Yo les voy a dar un caso, por ejemplo, que me tiene un poco indignado desde lo personal. Está la Comisión de la Dignidad Humana, de la dignidad. Y no puede ser que hoy yo escuchara declaraciones, por ejemplo, sobre lo que pasa en el Valle del Cauca, donde la gobernadora del Valle, Lilia Francisca Toro, en cadena nacional dice que al Valle del Cauca le van a restringir la entrada a ciudadanos durante los actos del 7 de agosto. El tema de la minga sí hay que mirar porque nosotros estamos en crisis humanitaria. En crisis humanitaria porque los hospitales y las clínicas están sin pago de las EPS. Y no podemos dejar que venga mucha gente aquí. Pero ¿podría haber control de ingreso a Cali? Claro, yo eso sí lo tengo claro. Si van del Cauca, Fernay, de su departamento, donde yo también tuve votos allá, en Caloto, en Santander de Quilichao, en Guachené. Y la razón es que no hay cómo atenderlos porque hay una emergencia en salud. Esa es la razón. Entonces, ¿saben qué traduce eso? Que hay ciudadanos de diferentes categorías para la mandataria del Valle. Es decir, ciudadanos del Cauca, colombianos, no pueden entrar al Valle del Cauca. Como Donald Trump cuando dijo que iba a hacer un muro para que no fueran mexicanos a Estados Unidos. Un acto de segregación, de exclusión y de racismo. Pero entonces sí, puertas abiertas, por supuesto, para todas las delegaciones que van a la posesión. ¿Cuántos delegados en total? Más o menos me dijeron que iba a ser más o menos mil y pico de invitados, pero mucho. Lo que haya que hacer, nosotros lo estaremos haciendo. De verdad que estamos dispuestos a colaborar en todo lo que nos diga la parte logística del presidente. Trato igualitario, derecho humano. El coronel Fabio Leonardo Ojeda, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, confirmó que el pasado miércoles, sobre las 10:30 de la noche, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta lanzaron 2 granadas a la vivienda del congresista Ariel Rodríguez, del Partido Liberal Oriundo del Norte de Santander. Una de las bombas o de las granadas explotó dentro del inmueble y la otra quedó sin activar en el techo de la misma vivienda. Las autoridades rastrean en estos momentos todos los lugares de la ciudad a través de las cámaras de vigilancia que hay en la capital del norte de Santander para dar con el paradero de los responsables de este atentado, como lo confirma el alto oficial. Antes de las 11 de la noche se presentó el ataque con 2 granadas a la residencia del congresista Ariel Rodríguez, una de las cuales detonó dentro de la residencia, la otra quedó en el techo y esta no generó una explosión. Inmediatamente se trasladó explosivos y los técnicos de policía judicial para recolectar elementos materiales probatorios, las cámaras de video. Podemos decirles preliminarmente que 2 personas que se movilizaban en una motocicleta fueron quienes lanzaron estas granadas a la residencia del congresista. Ya iniciamos las investigaciones en coordinación con nuestra Fiscalía General de la Nación para determinar los autores materiales e intelectuales de este hecho. En norte de Santander también el ejército de Colombia le propina un golpe contundente a las disidencias de las FARC, según información castrense. La operación fue conjunta con la Policía Nacional y como resultado se logró la captura de 5 presuntos integrantes exactamente en el municipio de Ocaña, en este departamento. En la acción fueron incautadas una pistola, una granada de fragmentación
estupefacientes, equipo de comunicaciones y una motocicleta. En el marco del plan de campaña Ayacucho Plus, en las últimas horas se logró la captura de 5 presuntos integrantes del grupo armado organizado residual Estructura 33, durante un allanamiento en una vivienda ubicada en zona urbana de Ocaña. La operación fue desarrollada por soldados del Batallón de Infantería Liviano número 15, General Francisco de Paula Santander, adscrito a la Brigada 30, en coordinación con la seccional de inteligencia judicial SIGIN. En el lugar se halló una pistola Prieto Beretta con su proveedor y una granada de fragmentación. Con este resultado se afecta la capacidad operativa de la estructura 33 y se frena los posibles planes de atentar contra la población civil, la infraestructura estratégica y la fuerza pública de la región del Catatumbo. El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, aseguró que la ciudad está lista para las posibles concentraciones que se presentarán en la ciudad el próximo 7 de agosto. Los lugares que van a ser monitoreados son la Plaza de Bolívar, la Embajada de los Estados Unidos y de Palestina, y también algunas universidades y parques de la capital del país. Tenemos varios identificados, por supuesto los recurrentes, estaremos en la Plaza de Bolívar, estaremos en distintos parques de la ciudad, también estaremos haciendo monitoreo a universidades y los puntos recurrentes de concentración, Embajada de Estados Unidos, Embajada de Palestina, en todos lados estaremos haciendo monitoreo para que nada pase en la ciudad. Esperamos que el 7 de agosto transcurra con normalidad. Cambiando de tema. En otras noticias, los partidos políticos en Colombia comienzan desde ya a mostrar a sus candidatos para el cargo de magistrado del Consejo Nacional Electoral para el periodo 2026-2030. El Partido Centro Democrático presentó a través de un comunicado la lista de aspirantes de esta colectividad. Este es el comunicado que ustedes observan en pantalla, en donde da a conocer específicamente las razones por las cuales se expone o da a conocer los nombres de quienes, según esta colectividad, considera tienen el bagaje, tienen la hoja de vida, el palmarés para uno de ellos convertirse en magistrado del Consejo Nacional Electoral, en una elección que se estará llevando a cabo en los próximos días. Ahí aparece la firma de Gabriel Vallejo, quien es el director nacional de esta colectividad. Dentro de la lista que ha planteado el Partido Centro Democrático aparecen como aspirantes Edgar Iván Barraza, también Uriel López Vaca, Lucía María Salgado, Jaime Alejandro Amin y Nubia Estela Martínez. Esos son los nombres que han sido propuestos por la colectividad, según el director de esta colectividad, el doctor Vallejo, para que sean tenidos en cuenta dentro de la elección y, por qué no decirlo, pues esperando que entre estos que han sido propuestos aparezca el magistrado que integre el Consejo Nacional Electoral de nuestro país. En otras informaciones, Mauricio Gómez Amín, ministro de Comercio designado por el presidente electo Abelardo de la Espriella, indicó que en agosto hará un viaje a Japón con el propósito de fortalecer acuerdos comerciales entre ambas naciones. El mundo está expectante con lo que va a pasar en Colombia estos próximos 4 años. Avanzamos en acuerdos comerciales que vamos a comenzar a revisar con El Salvador, con Emiratos Árabes, con Marruecos, países muy importantes para nuestra economía. Vamos a avanzar con los embajadores, con los ministros de Comercio. Pude verme con mis pares también de Chile, de Ecuador, de Bolivia y de Perú, y vamos avanzando en la patria milagro. Colombia abierta al mundo, lista para recibir inversión extranjera con seguridad jurídica para los inversionistas
sabiendo que hay un gobierno transparente, que todo lo hace por encima de la mesa. Vamos a trabajar para que nuestras exportaciones incrementen y vamos a partir del 7 a trabajar también con Japón en el EPA, que está detenido hace 14 años. Ya estamos sentados con el embajador actual y vamos en agosto para Japón a ver de qué manera reactivamos esto rápido. Será un socio importantísimo para la economía de nuestro país. Bien, amigos y amigas, recuerde que ustedes están viendo 24/7 Noticias a través de Radio 24 Online Colombia y Cívica Televisión, noticiero que produce En Promedios Group, empresa productora de medios de comunicación. Los agradecimientos a quienes nos ven a través de estos dos medios de comunicación y a aquellos también que en su casa, en su oficina de trabajo, a través de su smartphone nos ven en las plataformas digitales, nos ayudan a compartir para que más personas conozcan exactamente qué es lo que les hemos preparado y qué está ocurriendo en nuestro país como también en otras naciones con la información internacional. Ya estaremos hablando de otros temas muy importantes. ¿Qué está pasando en la Federación Internacional de Fútbol Asociado FIFA con la propuesta de Gianni Infantino, entre otras cosas, propuesta que no ha sido bien recibida por la mayoría de los más de 240 países que conforman la Federación Internacional de Fútbol Asociado? ¿Qué es lo que piensan y qué es lo que pretende hacer Gianni Infantino ante algo que indudablemente no parece gustarle a la mayoría de los afiliados? También estaremos conociendo declaraciones frente a aquellos que dentro de la oposición, que ya está lista del gobierno de Abelardo de la Espriella, piensan respecto de su posesión en la ciudad de Cali. Vamos a una pausa comercial, ya regresamos. Ustedes están viendo Radio 24/7 Online Colombia. Este programa es afiliado a la red de prensa colombiana e internacional. El app Super Giros Móvil llegó para facilitarte la vida. Descárgala en tu celular y prepárate para vivir la mejor experiencia. Con la aplicación Super Giros Móvil puedes enviar dinero, recargar BetPlay, jugar chance tradicional y recargar tu teléfono. Descarga ya Super Giros Móvil. Ustedes están viendo Radio 24/7 Online Colombia. En Panadería El Campeón, usted disfruta del mejor pan del oriente colombiano, elaborado para paladares exquisitos, tortas para toda ocasión. Panadería El Campeón, Avenida Novena 231, Cúcuta, norte de Santander. Ustedes están viendo Radio 24/7 Online Colombia. Bien, señoras y señores, respecto de lo que tiene que ver con la posesión que ya fue autorizada por el Senado de la República y la Cámara de Representantes, estamos hablando del Congreso colombiano, para que el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, se posesione en la ciudad de Cali, pues hay posiciones encontradas específicamente de rechazo también por integrantes del pacto histórico, bajo los argumentos que la ciudad de Cali es la ciudad en donde hay mayor respaldo al progresismo, representado en quien a partir del 7 de agosto será el presidente o el encargado del director de la oposición. Estamos hablando de quien aún funge como presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Allí, a donde va a llegar el presidente electo Abelardo de la Espriella, pues quienes respaldan al pacto histórico consideran que esto es una provocación y han hablado precisamente de las protestas y manifestaciones pacíficas, lo han entrecomillado para aclarar que no hay ni el más mínimo interés de generar desorden en la ciudad de Cali, como en efecto lo han pensado y lo han previsto gobernantes como el caso de Dilian Francisca Toro, que siempre ha estado dentro de la oposición del actual gobierno del presidente Gustavo Petro, y también
Alejandro Eder, quien es el alcalde de Cali, quien entre otras cosas, pues a través de las plataformas digitales se ha conocido un pronunciamiento de Abelardo de la Espriella en campaña cuando manifestaba que era un gobernante que no le era útil porque cuestionaba los problemas de inseguridad registrados en la capital del Valle del Cauca. Respecto de la puesta, digamos, en escena y lo que se ha hablado por quienes ya demuestran esa oposición a Abelardo de la Espriella, dicen que si Abelardo de la Espriella estará el 7 de agosto con la intención de provocar a los caleños, que en su mayoría, y habitantes del Valle del Cauca, que en su mayoría respaldaron la campaña de Iván Cepeda, pues estarán allí defendiendo a los caleños, no en el acto de posesión, como ya en efecto lo han dicho, que no estarán en el acto de posesión y que han renunciado a los días de salario o al día de salario que se le descuente, sí irán a Cali a estar del lado de aquella población que respalda al pacto histórico y que respalda al progresismo. Uno de ellos, por ejemplo, el congresista David Racero, quien así se ha expresado sobre este tema. Díganos, ¿qué es lo que quiere hacer? ¿Van a ir a Cali a destrozarla? ¿Van a ir a Cali a provocarnos? Pues sepa que aquí va a haber una bancada que defiende a su pueblo, que defiende a los jóvenes, que estamos en resistencia y que sí, vamos a ir a Cali para defender a nuestro pueblo, a nuestra gente, que es a los que nos debemos, no a ese presidente ficticio que le juró lealtad a Estados Unidos. Isabel Zuleta. Y a propósito de Abelardo de la Espriella, esto fue lo que dijo respecto de Calarcá, a quien le envió un ultimátum. Abrimos comillas. Bandido que no se someta, lo vamos a dar de baja. El presidente electo, Abelardo de la Espriella, pues con estas frases ha dado ese ultimátum a alias Calarcá y otros cabecillas de grupos armados que delinquen en varias regiones del territorio colombiano. Les dio una semana para someterse a la justicia y advirtió que de no hacerlo serán enfrentados por la fuerza pública. Además, aseguró que en su gobierno no habrán falsos procesos de paz y que el 7 de agosto vuelve la autoridad. Pues detrás de alias Calarcá, detrás de otros bandidos, como él lo llama, de las disidencias de las FARC, de grupos armados ilegales, pues han estado las autoridades siempre, porque así la Constitución política los obliga a cumplir. Y dentro del juramento que hicieron cuando juraron bandera fue eso, atacar a los bandidos en Colombia. Y esto se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo, en todos los gobiernos, sin excepción alguna, porque como dicen los militares juraron defender a los colombianos, y si bien es cierto, existe por cada presidente la comandancia en jefatura de cada uno de estos, por encima de ello está la defensa de la soberanía y la defensa de cada uno de los colombianos. Luego se supone, dicho por los mismos militares, que nunca han dado su brazo a torcer y que incluso han habido pérdidas de vida de militares y policías que han defendido la patria como siempre y durante todo este tiempo. Así pues, que esa es una labor que le corresponde al presidente de la República cumplir y a los bandos militares designados como comandantes, tanto de la policía como del ejército, de las Fuerzas Armadas, de todas las instituciones que velan por la seguridad de los colombianos. Lo que también es cierto es que estos bandidos desde hace muchos años han estado siempre acostumbrados a enfrentarse a las autoridades y a esconderse, a hacer daños y esconderse, a recibir la presión de las autoridades, pero la verdad que estos anuncios, dicen algunos analistas, no le hacen mella a estas personas que durante toda su vida están acostumbrados a delinquir y a enfrentarse a las autoridades. El deber, por supuesto, del presidente de la República es combatirlos. El deber de la fuerza pública y de las fuerzas militares es combatirlos.
pero también dentro del ADN de estos delincuentes es hacer frente para no dejarse vencer. Ojalá que el propósito para lograr la paz en Colombia sea que quienes están al apego de la Constitución y la ley logren el objetivo a través de las armas, o en su defecto, quienes están delinquiendo desde hace muchos años logren el propósito entregándose o buscando la paz. Una paz verdadera, no falsos procesos de paz, como lo ha dicho el presidente electo Abelardo de la Espriella, quien sobre este tema así se refirió respecto del ultimátum dado a alias Calarcá y otros cabecillas de grupos armados ilegales. Ustedes saben que para mí el tema de seguridad es fundamental, y aquí hay unos bandidos en Cundinamarca que tienen asustado el departamento. Del Frente de Guerra Urbano Nacional del ELN, Luciano Vargas, alias odontólogo o flaco, va a quedar más flaco el día que lo agarre yo, que se agarre. Luis Alfredo Urbano Arcos, alias el Pastuso Alfredo o el Mariscal. De Gaor Facción, alias Calarcá, que es Alexander Díaz Mendoza, también alias Calarcá. Una comisión que se llama Darío Gutiérrez, Cristian Alexis Rocha Ordóñez, alias Sergio Carvajal. Y del Clan del Golf, estructura Oliverio Izaza Gómez, un bandido que se llama Hugo Gómez, alias Huguito o Vinagre. Vinagre es el que le voy a dejar caer encima yo. Se le va a vinagrar todo. Entonces, fíjense, la cosa es muy sencilla. Tienen ya menos de una semana para entregarse. Aquí no va a haber falsos procesos de paz. La única paz en la que creo es la que se pone con las armas y las leyes de la República. Bandido que no se someta, lo vamos a dar de baja. Luego no diga que no se lo va a permitir. Entonces, están a tiempo para someterse a la ley y evitar caer bajo las leyes y las balas de la fuerza pública, que hará su labor y será respaldada por el presidente de la República, porque aquí el 7 de agosto vuelve la autoridad para darle orden a las cosas. A la gente decente, a la gente decente y trabajadora, protección y garantías, a los bandidos mano de hierro. El gobernador del departamento de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, señaló que recibe con beneplácito el anuncio de que Soacha integraría el Frente de Seguridad Nacional. El mandatario regional está convencido que esto acabará con la extorsión, el hurto callejero a viviendas, vehículos y a establecimientos comerciales, sobre todo entre Bogotá y Soacha. Lo recibimos con beneplácito. Eso implica, según nos ha contado el ministro de Defensa, el poder tener un número de miembros de la fuerza pública en tareas específicas de inteligencia, de desarticulación de bandas, de ponerle frente a delincuentes, corredores de este territorio, y pues finalmente poder reducir esa tasa delictiva que se ha venido presentando especialmente en Bogotá y en Soacha, sobre todo en extorsión y en hurto callejero, hurto a residencia, hurto a vehículo y hurto a establecimientos de comercio. Bien, amigos y amigas, recuerden que ustedes están viendo 24/7 Noticias, que estamos entregando esta información gracias al trabajo que hace en Promedios Group, empresa productora de medios de comunicación, y que transmitimos esta franja noticiosa a través de Radio 24 Online Colombia y Cívica Televisión. Nosotros hacemos una pausa comercial y ya estaremos conociendo detalles dados a conocer dentro del proceso de empalme ante el pueblo por parte del ministro de la Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que dice que este gobierno es el que más inversión en salud ha entregado. Lo haremos después de la siguiente pausa comercial, ya regresamos. Ustedes están viendo Radio 24/7 Online Colombia. Este programa es afiliado a la Red de Prensa Colombiana e Internacional.
El app Super Giros Móvil llegó para facilitarte la vida. Descárgala en tu celular y prepárate para vivir la mejor experiencia. Con la aplicación Super Giros Móvil puedes enviar dinero, recargar BetPlay, jugar chance tradicional y recargar tu teléfono. Descarga ya Super Giros Móvil. Ustedes están viendo Radio 24/7 Online Colombia. En Panadería El Campeón, usted disfruta del mejor pan del oriente colombiano, elaborado para paladares exquisitos, tortas para toda ocasión. Panadería El Campeón, Avenida Novena 231, Cúcuta, norte de Santander. Ustedes están viendo Radio 24/7 Online Colombia. El director de la Policía Nacional de Colombia, general William Osvaldo Rincón, entregó varios detalles relacionados con el atroz crimen de la joven María Camila Potosí Gómez, de 21 años de edad y quien estaba embarazada de una bebé. En las últimas horas se fueron capturadas 5 personas que estarían vinculadas con el caso de la muerte de la joven, que tenía 8 meses de embarazo. Ha indicado el director de la Policía Nacional que también fue encontrado un bebé en jurisdicción de Cali y podría tratarse de la bebé que estaba en el vientre de María Camila Potosí. Por eso, también entonces, no podemos solamente centrarnos en lo que pueda hacer la CPS, sino que la decisión del... Bien, este es el informe que habíamos hablado hace unos instantes respecto de lo que tiene que ver con el comandante con el tema del Ministerio de la Salud. Ya tendremos al comandante de la policía dando precisamente a conocer detalles respecto de este atroz crimen. Vamos entonces con la información que entrega el ministro de la Salud, en el que dice que este gobierno es el que más recursos ha entregado para la salud en todo el territorio colombiano. Por eso, también entonces, no podemos solamente centrarnos en lo que pueda hacer la CPS, sino que la decisión del señor presidente Gustavo Petro era el mejoramiento de los servicios en salud. Y para eso entonces se establecieron todos estos ítems que tienen que ver con unas inversiones nunca antes en la historia de Colombia se hubieran realizado. Este es el gobierno que más inversión ha hecho en materia de salud. Primero, cumpliendo con la ley 1438 del 2011, que no cumplió ni el doctor Santos ni el doctor Duque, que tiene que ver muy especialmente con los equipos básicos de salud, como lo vamos a mostrar, en donde en este momento hemos invertido una suma de más de 6, casi 7 billones de pesos. Por primera vez hay una inversión masiva y grande en favor de proyectos de infraestructura y dotación por 5.2 billones de pesos, el fortalecimiento de los hospitales, y por eso no se ha cerrado ningún hospital en esta administración, y por supuesto, como nunca antes, más de 1.885 vehículos asistenciales se han entregado por casi 600.000 millones de pesos, y otras inversiones que tienen que ver con el trabajo desarrollado en discapacidad, en víctimas, etcétera. Bien, ahí estaba la información entregada precisamente por el señor ministro de Salud de Colombia. Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, sostuvo que desde Cali y el departamento se encuentran listos para garantizar la seguridad frente a la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella, y que está acordada para el próximo 7 de agosto en la capital del Valle del Cauca. El Consejo de Seguridad fue para poder generar articulación y capacidades, aumentar las capacidades que hay en el departamento del Valle del Cauca y de Cali, para poder blindar en seguridad y con tranquilidad a todas las personas que vienen y que nos visitan, pero por supuesto a la posesión presidencial y a nuestro presidente electo Abelardo de la Espriella. Aquí lo que se hizo fue que ya nos habíamos reunido en el Consejo de Seguridad, ya se habían establecido unas estrategias por parte de la fuerza pública y de todos nosotros con Cali,
habíamos establecido unas estrategias de unos corredores seguros, de poder lograr generar más tranquilidad y más seguridad en la Universidad Santiago de Cali, en la base aérea, en la brigada, pero también en el aeropuerto, que es muy importante. Y muy fundamental que las movilizaciones se pueden realizar, no hay ningún problema para que se realicen, siempre y cuando esas manifestaciones y esas protestas se hagan de una manera pacífica. No se va a tolerar ningún bloqueo, ni ningún vandalismo, ni ninguna violencia que se vaya a generar por parte de las personas que van a estar en estas manifestaciones. Y pues decir también que tenemos una emergencia humanitaria, una crisis humanitaria, que lo que quiere decir esa crisis humanitaria es que debido a que tenemos esta problemática por la salud, por los hospitales y las clínicas de Cali y del Valle del Cauca que están colapsadas, pues es que vamos en un momento determinado a restringir la cantidad de personas que pueden ingresar de otros territorios. Lógicamente no les vamos a restringir a las personas que vienen a la posesión ni todas las delegaciones internacionales, pero lo que tenemos claro es que en caso de cualquier cosa que quieran entrar de otros territorios, muchas personas, pues eso no lo vamos a poder detener, porque realmente esa crisis humanitaria hace que pues tengamos que proteger y privilegiar la vida y la salud de los vallecaucanos y de las personas que están llegando. Ahora se ha terminado la ICECA. Aclarémosle a la gente cómo es ese restringir. ¿Es restringir territorios del norte del Valle del Cauca, que vengan del sur del Cauca, o cómo es ese restringir para que no queden en la restricción es cualquiera, de cualquier territorio que vengan, ya sea del norte o ya sea del sur, que vengan y que vengan en cantidades, o sea, que quieran entrar al Valle del Cauca en mucha cantidad y que realmente ya con las personas que llegan, que con las personas invitadas, con las delegaciones nacionales, internacionales, pues vamos a tener un aumento de personas que estamos listos para atender, vamos a generar toda la contingencia. Desde el lunes próximo vamos a tener contingencia en salud y eso pues por supuesto ustedes saben que se ha manejado muy bien en el departamento del Valle del Cauca y en Cali, pero por supuesto no vamos a permitir que se venga cantidades de gente de otros territorios y que no podamos acá atender. Por eso es que vamos a hacer restricciones. Bien, señoras y señores, ya estaremos, Dios mediante, con las declaraciones entregadas por el director nacional de la policía sobre el caso de Cali. Tema de la Federación Internacional de Fútbol Asociado. Hay en estos momentos un enfrentamiento al interior de la FIFA después de haber terminado hace poco el Mundial, en donde pues hay una situación que por supuesto ha generado mucha suspicacia en torno a lo que ha propuesto precisamente el mismo Gianni Infantino, basado pues en una tarjeta roja que dio la vuelta al mundo y que jamás en la historia de el fútbol mundial se había visto, y es que precisamente frente a este tema el presidente de los Estados Unidos actuó como intermediario para que le fuera quitado pues esta tarjeta roja a un jugador de los Estados Unidos. Después de esto empezó a sobresalir fotografías, imágenes que daban cuenta que el señor Infantino estaba muy amangualado con el presidente norteamericano y dejó, por supuesto, muchas situaciones, dudas, críticas que en efecto se vieron precisamente por esta decisión. Después de todo esto que vio el mundo, pues ahora plantea Infantino pues negociar futuros mundiales, sobre todo con empresas multinacionales, con el propósito de obtener recursos para poder repartirlos entre las asociaciones de fútbol que están agrupadas precisamente a través de la Federación Internacional de Fútbol Asociado FIFA. Esto no le ha gustado a el fútbol en Europa,
también en África empiezan a pronunciarse, aunque hay en estos momentos todavía posiciones o decisiones que no se han tomado. Ya hay varias naciones o varias federaciones en el mundo que están en completo desacuerdo con lo propuesto por Infantino, hasta el punto que hoy por hoy Infantino a decir que no se trata de una obligación, cuando tras bambalinas se decía que sí, que le estaba prometiendo dinero y presiones bajo los argumentos de que si no aprobaban entonces no iban a recibir más dinero, una especie, dicen algunos incluso, llamada la extorsión. Por eso ha tratado de recular un poquito el señor Infantino su discurso, pero ahí está echada pues esa suerte que es la decisión negativa de quienes están asociados en la FIFA a la propuesta del señor Infantino. Bien, vamos ahora sí respecto de lo que ha dicho con relación a Cali el director nacional de la policía en Colombia, el general William Osvaldo Rincón, que entrega detalles relacionados con el crimen de la joven María Camila Potosí Gómez, que fue asesinada, y también su bebé, que fue encontrado, de acuerdo a los detalles que entrega el alto oficial en jurisdicción de Cali. Contarles que nos encontramos nosotros en una investigación que lleva 10 días en los cuales nuestros investigadores de la Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía han hecho un trabajo totalmente profesional, un trabajo donde hemos logrado no solamente la identificación de 5 sujetos que han generado un hecho que todos aborrecemos, inaceptable, es la muerte de una joven de 21 años, de Camila, que tenía 8 meses de gestación, donde ustedes ya conocen la forma tan descarnada como le causaron el homicidio. Pero además de eso, no hay palabras para describir también al detalle cómo fueron de malvados de sacar a su hijo de escasamente 8 meses y obviamente también generarle el homicidio a él. Allí, a través de la misma información, un trabajo investigativo de las cámaras instaladas en diferentes partes, eso es un trabajo técnico con nuestros investigadores, también inclusive personas que se han acercado a brindar diferentes hechos de estas personas que son conocidas, nos dieron no solamente el lugar, sino también la ubicación y la identificación de estos 5 sujetos. Estos sujetos también trabajan en una organización criminal, donde delinquen y se encargan de generar homicidios y otros hechos de afectación. Son de la comuna 18 de Meléndez y por supuesto tienen antecedentes delictivos bastante amplios. Por tal motivo no es ni siquiera para ellos de alguna manera algo grave el homicidio que han cometido, porque vienen cometiendo ya muchos hechos que no han afectado a la comunidad. Ellos van a responder por desaparición, por homicidio, por feminicidio, y están puestos secuestro y van a estar bajo las autoridades de nuestra fiscalía. Uno de ellos hoy dio una información donde se encontraba el cuerpo del niño. Ya estamos allí con las autoridades de la niña, ya estamos con las autoridades haciendo el levantamiento, por supuesto, como obedece nuestra parte. Es una niña, me dicen que es una niña. Y estamos de 8 mesecitos, que seguramente en el momento que estaban generando el homicidio contra la joven, simultáneamente tuvieron que haberle generado esta muerte, pero eso lo dejamos a la investigación de medicina legal, quien podrá establecer este hecho. General, ¿cuál es la relación de la mujer, alias Juliet, con estos individuos? ¿Cómo los contacta? ¿Cómo logra convencerlos de cometer esa atrocidad? ¿Y cómo logra convencer a la mujer para engañarla? Bueno, primero ella entra a generar una confianza con la joven. Luego de ganarse la confianza, empieza a tener una serie de visitas y llevarla a diferentes zonas. Allí, ya cuando la tiene bajo esta confianza, se la lleva para cerca a Meléndez. Ella contrata a estos jóvenes, les va a cancelar supuestamente una cantidad de dinero que seguramente hasta el momento no ha podido, y por eso quizás también ayudó a que nos acercáramos a la investigación para que hicieran este hecho tan abominable. Es conocido de ellos, son de misma, han compartido barrios, han compartido alguna amistad con ella y por supuesto pues tienen una visión, un perfil muy criminal.
Bien, señoras y señores, de esta manera llegamos al final de 24/7 Noticias a través de Radio 24 Online Colombia y Cívica Televisión. Muchas gracias a ustedes, estaremos atentos frente a las informaciones, noticias que se puedan presentar en las siguientes 24 horas para entregárselas a ustedes a través de esta alianza de medios. Muy amables, que tengan feliz día, feliz jornada. A esta hora 24/7 Noticias. Las más recientes noticias nacionales e internacionales, entregadas y analizadas en todas las plataformas virtuales. 24/7 Noticias, en Radio 24 Online Colombia.